El 2020 comienza con la aprobación del nuevo Plan Estratégico 2020-2021 de la OSI Donostialdea. La estrategia de la OSI parte de un modelo de gestión avanzada, integrado y reconocido por instituciones externas, pero el nuevo Plan Estratégico tiene el reto de dar respuesta al cambiante entorno BUCA y por eso se apuesta por la agilidad para adaptarse rápidamente a dicho entorno. Así conseguimos un modelo operativo ágil que tiene la capacidad de reconfigurar de manera rápida y eficiente la estrategia, la estructura gobernanza, los procesos, las personas y la tecnología hacia oportunidades de creación de valor y ventajas competitivas. En marzo de dicho año, la COVID-19 aparece como una amenaza para la OSIT al estar en la primera línea de atención. La OSIT tiene el reto de atender un virus desconocido, al consistir en una enfermedad sin vacuna por aquel entonces, ni tratamiento específico, que desafía la capacidad de cuidados agudos y de cuidados intensivos y con un margen de actuación limitada por las medidas de prevención, la disponibilidad y el desafío de gestión de recursos materiales, la seguridad de profesionales y condicionada por la actuación de la sociedad. El perfil de la enfermedad sugiere que mientras que la gran mayoría de los casos son leves, otros reaccionan severamente y requieren hospitalización. De ellos, un porcentaje se convierte en enfermos críticos. La respuesta estratégica se ha desplegado gestionando simultáneamente la revisión del plan estratégico y un proyecto estratégico. El enfoque estratégico fue responder a la incertidumbre adaptando la situación en base a 5 escenarios diferentes, lo que nos han permitido de forma ágil ir planificando y adaptando la actividad asistencial al momento de la pandemia y al conocimiento nuevo y cambiante sobre la enfermedad. Esta buena práctica consiste en la capacidad para adaptarse al entorno. La clave es gestionar la incertidumbre e incorporar lecciones en el modelo operativo rápidamente. Se decidió establecer escenarios y no fases porque, dadas las incertidumbres y la necesidad de aprendizaje rápido, más que pasar de una fase a otra, es desarrollar un nuevo músculo, una capacidad de toda la organización para absorber la incertidumbre e incorporar rápidamente lecciones en el modelo operativo. Así, conseguimos establecer estructuras que permiten una rápida toma de decisiones, incluida la reasignación de recursos en función de nuevas prioridades. Planificar a corto plazo con certezas e integrando ciclos de mejora entre ellos. Crear redes de equipos locales con roles claros y responsables. Nuevos foros y estructuras o reutilización de los existentes. No conocíamos la duración de cada escenario, por lo que definimos puntos de activación como indicadores de traspaso al nuevo escenario. En las siguientes olas se redefinieron los escenarios adaptados a la nueva apuesta del Gobierno vasco de un plan basado en escenarios. La gestión del nuevo conocimiento crítico para abordar la crisis sanitaria. Así, para abordar el nuevo conocimiento, aplicando sus 5 fases de gestión del conocimiento, se desarrolló el siguiente ciclo: de la incertidumbre a la detección de necesidades, a la información crítica, al conocimiento, a la capacitación y al fin a la medicina y gestión basada en la vivencia. Lo más destacable de las dificultades encontradas es el cómo se han solucionado. Se apuesta por las metodologías participativas de reflexión y debate. Lecciones aprendidas para encontrar las dificultades y crear el nuevo conocimiento. Recogiendo las lecciones aprendidas de este periodo, conseguimos utilizar el conocimiento existente de la experiencia vivida y crear un aprendizaje organizacional para mejorar la gestión y la atención asistencial realizada. Se recogieron un total de 72 reflexiones de líderes de unidades o servicios de la OSIT sobre aprendizaje de la crisis sanitaria. 546 lecciones aprendidas y 446 propuestas de mejora. Estos son los 8 ámbitos y aprendizajes organizacionales sobre los que han versado la mayoría de las reflexiones. World Cafés para solucionar la comunicación efectiva. Los World Cafés son encuentros en torno a un tema que fomentan la participación y creatividad, generando un gran número de ideas que luego hay que llevarlas a la acción. Profesionales comprometidas y comprometidos con la mejora de la comunicación en nuestra organización realizaron una reflexión sobre los aspectos en estos nuevos tiempos de pandemia. COP para mejorar la atención en COVID y desarrollar una teleasistencia más humanizada.
La OSIT cuenta con comunidades de práctica, equipos multidisciplinares que comparten y crean nuevo conocimiento, compuestas por profesionales de distintas áreas y categorías, otras instituciones y por pacientes y familiares. Para solucionar la teleasistencia de, por ejemplo, las embarazadas, se crea un nuevo COP de embarazo, parto y puerperio, un equipo multidisciplinar de profesionales y usuarios y usuarias, colaboración institucional, desde el inicio con todas las instituciones implicadas en la crisis en nuestro territorio, tales como Diputación, ayuntamientos, con empresas tecnológicas del entorno. Enterprise Business Agility Strategies. Hemos dejado de funcionar como máquinas o centros de producción de servicios para ser un organismo vivo. Para ello adoptamos una visión holística del modelo operativo a través de personas, procesos, estructura, estrategia y tecnología, buscando tanto los elementos estables como dinámicos que deben estar en su lugar para crear agilidad y empezar a pensar en el hospital del futuro. Knowledge Based Hospital of the Future. Módulos de formación de atención al paciente COVID en diferentes ámbitos que pretende gestionar nuevo conocimiento en tiempos de pandemia, recoger todo el conocimiento y aprendizajes surgidos de la atención asistencial. Value Based Healthcare. Humanización Data-Based Business Intelligence. Uso de herramientas de Business Intelligence para recoger la información, analizarla y, lo más importante, hacer las recomendaciones estratégicas que puedan aportar una ventaja competitiva para la organización. Política integral de riesgos. Tener identificadas las amenazas y oportunidades para tener mecanismos de contingencia previamente planificados para posibles riesgos conocidos o desconocidos que puedan aparecer. Patient-centered. Una red de equipos dentro de una cultura que opera en un aprendizaje centrada en las personas, que opera en un aprendizaje rápido y ciclos de decisión rápidos que son habilitados por tecnología y un propósito en común que co-crea valor para todas las partes interesadas. COPS, viajes del paciente, mapa de empatía. La escalabilidad. La gestión de los escenarios puede ser escalable en el abordaje de cualquier crisis en nuestra organización siguiendo el siguiente proceso. Obtener una visión realista de su posición de partida, desarrollar escenarios para múltiples versiones, establecer su postura en la dirección general del trayecto, determinar acciones y movimientos estratégicos que sean sólidos en todos los escenarios y establecer puntos de activación.